Quebrantaré en tu honra mi vieja rebeldía, si sabe combatirme la ciencia de tu mano. Si tienes la grandeza de un templo soberano, ofrendaré mi sangre para tu idolatría. Naufragará en tus brazos la prepotencia mía, si tienes la profunda fruición del océano. Y si sabes el ritmo de un canto sobrehumano, silenciarán mis arpas su eterna melodía. Me volveré paloma, si mi soberbia siente la garra vencedora del águila potente. Si sabes ser fecundo, seré tu floración. Y brotará una selva de cósmicas entrañas, cuyas salvajes frondas románticas y hurañas conquistará tu imperio, si sabes ser león. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Por suerte parece que de a poco la primavera se va imponiendo y nos estamos convenciendo de que por fin el invierno se ha terminado, aunque ese viento fresco, frío, parece que de alguna forma nos está diciendo que no te afiles, que en esa foto todavía no salís. Vamos a ver. Tenemos aquí a Jorge Pozzi en control de emisiones, lo tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto. Esta semana, bueno, retornamos un poco a lo habitual en La Máquina de Pensar y vamos a dedicarnos a una autora que realmente no sé por qué nunca nos habíamos dedicado antes en todos los años de Sopa de Letras y La Máquina de Pensar. Ella es María Eugenia Vaz Ferreira. La poesía oscura de María Eugenia Vaz Ferreira fue el planteo que hicimos para la semana. Y antes de dedicarnos directamente a María Eugenia, quiero decirles que llegaron 3 libros acá a la mesa de La Máquina de Pensar. Llegó de Sudamericana un libro que está recién editado, Confesiones de un joven novelista. Esto está escrito por Humberto Eco a sus 80 y pico de años. Confesiones de un joven novelista habla sobre, por lo que estuve hojeando, habla sobre la composición de las novelas exitosísimas de alguien que volvió al ruedo ahora con la última novela del año pasado, El cementerio de Praga, que vale la pena leer. También tenemos el último libro de Lisa Bloch de Beer. Ella me lo comentó, lo editó hace unos 3 meses en México. Aquí no ha tenido demasiado andamiento, pero nosotros, no ha tenido demasiada distribución, por lo que yo tengo entendido. No es fácil de conseguir. Enclave de B se llama. Borges, Bioy y Blanqui y las leyendas del nombre, de Lisa Bloch de Beer. Ustedes saben, cuando estuvo hablando en La Máquina de Pensar, habló de esta vinculación que yo no conocía, no tenía ni idea, del pensamiento de Borges con Blanqui o Blanqui, que es el anarquista francés, un hombre de una imaginación y una vida desaforada, un hombre que estuvo en las trincheras, que estuvo sublevando un pueblo, pero aparte escribió un libro, un tratado que habla de los múltiples mundos paralelos que habitan y cohabitan en y bueno, y que a Borges le encantaba, y de alguna forma eso le da el pie para que Lisa Bloch hable de Borges, de Bioy, de Blanqui y las leyendas del nombre. Esto está editado por Siglo XXI, Ediciones del Siglo XXI. Después me dieron 2 libritos más, uno muy simpático de Miguel de Unamuno, El gaucho Martín Fierro, de Ediciones del Galeón. Es un libro antiguo, pero me interesa mucho a ver qué dice este hombre Miguel de Unamuno, con una tapa donde está el retrato de Miguel de Unamuno por parte de Joaquín Torres García, sobre el gaucho Martín Fierro. Por lo que me estuvieron contando, Unamuno no solo consagró a Juana Ibarburu en España, la descubrió, sino que también fue el primero que escribió en Europa sobre el gaucho Martín Fierro y sobre José Hernández. Y después un libro también de Ediciones del Galeón, Leyendas del Sur, tiene que ver del sur de Brasil y tiene que ver con las leyendas folclóricas recopiladas por João Simões López Neto. Bien, hechas todas las presentaciones, todos los libros, pasemos a la acción y demos la bienvenida a Adolfo Sarmiento. ¿Cómo andas, Adolfo? Buenas noches, un placer estar acá. Adolfo Sarmiento, la última vez que estuviste acá yo creo que fue por tu libro Las 4 burócratas. Y yo en su momento tomé nota, cuando pasa gente por acá, y tomé nota y digo,
Sarmiento, hay que llamarlo, cuando hablemos de estas cuatro mujeres, ¿no? De estas cuatro mujeres. Y en el caso de María Eugenia, era la única que no habíamos hablado. Las otras tres burócratas eran Delmira, Marosa y Juana, ¿no? Y Juana. Cuando decimos cuatro burócratas, es un juego poético que hace Adolfo Sarmiento para tratar de imaginar poéticamente qué serían estas cuatro mujeres si vivieran en el siglo XXI, cómo andarían, dónde andarían en este Montevideo del siglo XXI. Y bueno, es una aventura poética que se metió el hombre, que salió bien, ¿no? Sí, es una aventura, eso lo definiste perfecto, porque implicaba, por un lado, entrar a la obra, pero por otro tratar de sentirla hoy, en donde hay muchas coordenadas que cambiaron. Claro, y sin caer, digamos, en el anacronismo de obligarla a hacer algo que no haría nunca. Exactamente. Y bueno, ese es un poco el juego, y también es una forma distinta de entrar a la poesía, ¿no? Para mí fue un desafío, ¿no? Es un desafío, es de alguna forma, no es tu punto de vista, pero es tratar de hacer hablar en las voces poéticas de estas mujeres hoy en día, digamos. ¿Qué dirían del Uruguay de hoy? Cosa que es casi imposible decir, pero en realidad es un juego poético que lo usás vos para hablar desde tu yo poético, digamos, desde el siglo XXI, y dialogar con estas cuatro grandes poetas. Lo que quiero decir, porque digo esto queda mal que lo digas vos, pero en realidad yo, que converso con mucha gente de la poesía, viste que hay mucha gente que son defensores de determinados poetas, ¿no? Y a veces al extremo de grandes defensores. Y nadie se ofendió por un mal uso que hubieras hecho de estos nombres ¿no? ¿Me explico? Que podía haber... Me alegro porque el sentido era recuperarlas de otra manera distinta a la que ya hay muchos que las recuperan hoy, las leen, las citan y las revisan, pero era justamente eso, ¿no? Claro, ya desde el pique, denominarlas las cuatro burócratas, ya parece que hay un juego que casi, para empezar, las desmitifica y casi puede faltar el respeto, pero en realidad no es la idea tuya, sino que la idea es dialogar poéticamente. Bueno, a ver, vamos a hablar de una burócrata de tu libro, que es María Eugenia Abad Ferreira. Vos, no recuerdo ahora exactamente cómo te la imaginás, porque me acuerdo sí que de Juan Ebarburú, de alguien, me acuerdo de en un momento una discoteca o algo así. Exacto, pero bueno, de María Eugenia, en mi libro, ella es la ministra. María Eugenia, en su vida, fue muchas cosas en cuanto a ese crecimiento poético que tuvo, pero también estuvo dedicada a la enseñanza. Exactamente, en la Universidad de la Mujer, fue de las primeras. Y fue secretaria también, aparte de enseñar, o sea que eso significa que estaba en la organización. Que estaba en la organización. Y en realidad, si uno se piensa en la época en la que ella vivió, que fue el 900, el principio del siglo pasado, ese era como uno de los pocos lugares de poder, entre comillas, de las mujeres, al que podía acceder la mujer fuera de su hogar. Claro. Y si yo la pienso en hoy, el máximo lugar de poder, entre comillas, al que accede la mujer, hay que ver qué tipo de poder estamos hablando, pero bueno, es el poder en los términos más comunes, si más queremos, legales. Más legales, exactamente. En nuestro país hoy, siglo XXI, el que ha accedido una mujer o varias mujeres ha accedido al puesto de ministra. Desde el punto de vista de la legalidad de la política, el que queda es el de presidenta. Claro. Luego de eso, en esa escala, y aún no hemos tenido ninguna presidenta mujer en Uruguay. No quiere decir que no la tengamos, pero estamos parados en esta situación. Claro. Entonces, en ese juego de roles, de posibles roles para estas cuatro poetas, el lugar en donde la ubiqué a María Eugenia fue el rol de la ministra. Además, eso permite captar algunas cosas de las que se habla de su poesía también, porque en realidad ella es contemporánea de Delmira, y mientras a Delmira la ubicamos en el lugar de la pasión, a María Eugenia cada vez más, y cuanto más uno lee,
la pasión es justamente la falta de concreción, en todo caso. El amor entra por la imposibilidad en su poesía, y ella va tomando niveles más metafísicos y mucho más filosóficos, tal vez. Claro, Ida Vitale, que tiene una mirada bastante crítica, dice en un momento de la poesía que es una poesía poco sensual y filosófica, ¿no? Ahí está. Yo añadiría que a mí me costó entrarle realmente, porque parece muy del siglo XIX, parece muy simbolista, pero una vez que uno entra en la poesía de María Eugenia Valferreira, sorprende el uso del idioma, del manejo del idioma, es impresionante, y sobre todo sorprende la fuerza de las imágenes. Tiene unas imágenes brutales. Quiero decirles, amigos, simplemente para ubicar a la audiencia, que María Eugenia Valferreira nació en 1875, en el mismo año que Julio Rey Resig. Aparentemente nacieron a unas cuadras, vivían ahí en el Prado. Y murió en 1924, Julio Rey Resig murió en 1910, murió con menos de 50 años cumplidos. Era alguien que tenía fama de poeta, pero que nunca había publicado. Él estuvo escribiendo poesía durante casi 30 años, esto es lo que dice también Alberto Zunfelde, hizo una gran producción, y cuando se murió, tuvo trastornos también mentales, de origen psicológico, psíquico, y cuando murió en el 24 estaba preparando el primer libro, un libro póstumo que lo edita Carlos Valferreira. Y lo que destaca este hombre de Zunfelde es que de toda esa producción de esos 30 años, ella había elegido solo 41 poemas, un librito chiquitito que se llama La Isla de los Cánticos, y que ella en su momento había pensado llamarlo Fuego y Mármol. Esto tiene que ver con el tema filosófico de pensamiento, y también con el tema, tiene una pasión de otro estilo, Sí, ella en realidad en su época publicó en revistas de la época poemas, y también hizo algunas obras de teatro que tuvieron representación, alguna de ellas. En el Solís, dicen. En el ¿no? Solís, sí. Eran obras en verso, que en esa época se estilaba mucho. Hay que pensar que en esa época la poesía tenía un peso que hoy ya no tiene dentro de la literatura. Digo, porque uno piensa en los grandes poetas de esa época, y tienen un peso realmente importante. Eran más importantes los poetas que los narradores. Exactamente, que es una diferencia que muy importante con respecto a la valoración de la literatura un siglo después. El lugar de la poesía era muy importante. Ella publicaba así, pero es cierto, no tenía un libro, y la selección que hizo fue muy minuciosa. Incluso su hermano, que fue Carlos Valferreira, que fue quien finalmente publicó el libro en forma póstuma, encontró dentro de los papeles, se quedó luego con todos los manuscritos, que después terminaron un segundo libro, que es La Otra Isla de los Cánticos, que es muchos años después. Sí, que lo compila Emilio Oribe, un poeta también filosófico, Ahí está. Pero de hecho, él, dentro de los papeles del hermano, encontró un poema, que es uno de los más famosos que hay acá, que es ya te digo el nombre, siempre se me escapa ese, uno de los nocturnos, si no me equivoco, y él le cuestiona, ¿y por qué lo sacaste? Ahí hay unos apuntes de Carlos Valferreira, que le dice, ¿y por qué lo sacaste? Y ella le dice, bueno, el único poema, ahí se llama, el único poema. Y ella le dice, bueno, es que en realidad no sé, pero si te parece lo ponemos. Finalmente termina en el libro, pero es que ella había sido casi minimalista en lo que había elegido para publicar. Sí. Dice Carlos Valferreira en ese libro que publica, y que Jorge Liberati tuvo a bien a obsequiarme una segunda edición, que cuando estuvo por aquí hace un tiempo, en el año, esta edición, no sé de cuándo es, del 67, La Isla de los Cánticos, que es la misma edición, pero es la segunda reimpresión de la originaria de 1925, publicada por Carlos Valferreira. Bueno, Valferreira dice ahí, para ese libro, dice, mi hermana proyectaba desde muy joven publicar en libros sus poesías, pero no se decidió nunca a hacerlo, en parte por su temperamento, al que le era más grato lo imaginado que lo realizado, y en parte porque le repugnaban ciertos aspectos de la publicidad, de la edición, ¿no?
Lo que hacía fácilmente ella era dar copias de sus composiciones a personas amigas o a quienes se las solicitaban para publicarlas en periódicos o revistas. Así fueron conocidas desde el principio y así ejercieron su influencia. Y después sigue hablando de lo que decís vos precisamente, ¿no? De todo el proyecto para terminar con este libro, que es un librito, digamos, La Isla de los Cánticos, y después está el otro, que es La Otra Isla de los Cánticos, que eso no lo leí, y que dicen que tiene muy buen nivel. Sí, es que en realidad muchos de los críticos dicen que no tiene nada que envidiar La Otra Isla de los Cánticos a La Isla de los Cánticos, al primero, y que encuentran poemas de similar nivel, sobre todo pensando en la apuesta modernista, que es lo que vos decías hoy, de ese uso del idioma, así digamos, de las palabras, de las imágenes. Exacto. Sí, que se nutre del simbolismo, que se nutre hasta del barroco, pero que es claramente una exposición del modernismo, que era la corriente de ese momento. Claro. Dice en un momento Alberto Zunfelde, en su proceso intelectual del Uruguay, simplemente para ver cómo era ella, ¿no? María Eugenia. En sus versos se mostraba, dice Zunfelde, entonces se mostraba como en su trato personal, superior a cuantos la requerían, desdeñosa del mundo, indiferente e inaccesible al amor, desconcertando a todos con sus burlas, como si sólo esperase al superhombre digno de su soberbia. Como mujer no era precisamente hermosa, pero su persona tenía dos poderosos hechizos, sus grandes ojos negros de terciopelo y su voz de un cálido timbre de contralto. Caprichosa en sus gustos, extravagante en sus actitudes, atrevida y desafiante en su conducta, se complacía en hacer lo contrario de lo que hacía todo el mundo y en escandalizar al burgués, épaté le bourgeois. Parecía convencida de que a ella y por ser ella todo le estaba permitido. O sea, era alguien aparentemente con una gran personalidad que fue, digamos, como un detalle que planteaban, y es que ella muchas veces estaba vestida de forma desprolija, ¿no? Sí, decían que iba a propósito, no unía el botón con el ojal que correspondía, o llevaba cosas que en esa época, además, que era invitada a los salones que se llamaban de las casas. Por eso el espantar al burgués claro. va en el sentido de cómo se movía la sociedad. O sea que había reuniones donde las señoras, entre comillas, invitaban a muchas personas, a las señoritas que tocaban el piano y que leían poesía, que es las dos cosas que aparentemente hacía esta mujer muy bien, ¿no? Exactamente. Susana Soca llega a decir en un momento que ella, la chica, asistió y parecía que entre la poesía y el piano hubiera una continuidad, o sea, y eran composiciones de ellas también. Bueno, exactamente. Bueno, y eso eso es otro de los elementos que la emparenta con el modernismo. El modernismo toma mucho las sensaciones. Hay algo, una corriente que se llama el sensacionismo, dentro de lo que está el sonido. La musicalidad. Claro. Y Julio Rey Reisig, en sus poemas, nombra a muchos músicos de esa época, y María Eugenia juega con la musicalidad. Hay uno de sus poemas que habla de las aves, y en una parte del poema aparece el sonido que hace el ave, y uno dice, pero está jugando, y sí juega con la musicalidad. Y yo le pedía fuera del aire, le pedía a Adolfo, te pedía, Adolfo, una aproximación, digamos, personal, desde el entusiasmo, ¿qué es lo que te gusta más de María Eugenia, ¿no? Y yo te comentaba recién que en realidad hay algunas cosas que son muy atrapantes de María Eugenia. Una es su forma, yo diría, fuerte y poderosa frente a la figura esa de la mujer que se entrega, que quizás es la figura que está en Delmira o en Juana, y también de alguna manera en Marosa, esas que se entregan a la pasión, que se entregan al mundo. En realidad no es que María Eugenia no se entregara, pero estaba entregada a cosas más elevadas, era mucho más metafísica en el sentido profundo, y se mostraba fuerte, a veces impenetrable incluso. Esa forma, inclusive de lo que comentábamos, ¿no? Ese desdén
de aquellas cosas que debían ser aceptadas por todos, desde la forma de vestirse, de la forma... Sí, todo el tema social, todo eso, esas convenciones, ella estaba por fuera. Exacto, de esa, ¿no? Y de alguna manera las elabora, pero con una fineza muy, muy fuerte en su poesía. Uh-huh. Entonces, algo que decías vos, de alguna manera eso es la forma que le permite escaparse a ese corset. Porque el corset que estamos hablando es lo que planteó Barran, que era el disciplinamiento social que estaba ocurriendo en Uruguay en fines del siglo XIX, principios del XX, que llevó a una medicalización de la sociedad y que las mujeres estuvieran mucho más constreñidas, mucho más dominadas desde el punto de vista por el médico, por el marido, por el padre, y era una cuestión muy rígida que había, que se fue rigidizando con la urbanización de Montevideo, uruguaya, ¿no? Porque antes había el tema, el campo, había una relación distinta, pero esto estamos hablando de una, y sobre todo en las clases altas, ¿no? Las clases patricias uruguayas, que esta mujer era de esta clase alta, fueron muy, muy, aprisionadas. De hecho, muchas tenían después enfermedades mentales, en la neurosis, tenían todo, que esa era la forma de escapar a ese corset tan grande. Exactamente. En el caso de ella, vos lo que planteás es como que de alguna forma se escapa por arriba, digamos, lejos del mundanal ruido, y se va a una dimensión de filosófica y profunda, ¿no? Y va al sentido de la vida. Ella va al sentido de la vida. Uh-huh. La muerte tiene una presencia muy fuerte en su poesía, pero la muerte como un paso dentro de la vida, uh-huh. Por eso lo metafísico profundo, uh-huh. Y está el tema de la resurrección. De hecho, ella... Si uno mira los cálices vacíos, uh-huh. Ella empieza con un poema que se llama Resurrección, uh-huh. Uh-huh. Y termina en el final, por allá, el último poema se llama Enmudecer. Hay como un ciclo vital. Uh-huh. Ella no solamente pensó qué poema, sino que pensó en el orden. Uh-huh. Y eso para mí sigue siendo una imagen fuerte, una imagen uh-huh. Que desde todo lo sensible la atraviesa a María Eugenia. Juega para mí otro elemento que juega mucho, o que a mí me atrae mucho de María uh-huh. Eugenia, es el juego entre la luz y la noche. Uh-huh. Dentro de... Ella se nutre del simbolismo, a pesar de este modernismo que juega con las palabras, pero la noche es un lugar bien distinto a la noche erotizada. Claro, la noche de ella como que le permite imaginar y entrar a otro mundo. Exactamente, digamos, ¿no? Es la noche misteriosa. Uh-huh. Es la noche que nos envuelve con misterio, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Sí, y que aparte, digamos, lo dice en un poema, digamos, de noche, dice acá: la verdad vive en la lumbre, y en la sombra las mentiras. Por eso es solo en la noche tus dulces ojos me miran. Digamos, es en la noche donde puede ocurrir cosas que no existen en el día. Y por ejemplo, habla de todos los temas que tienen que ver con ella y con el alma, uh-huh. Están muy relacionados con todo lo luminoso. Acá en el final de uno de los poemas que se llama El cazador y la estrella, que para mí es muy importante este poema porque ella se define ahí. Ella dice: su boca azul el florecido loto, y sus ojos las lámparas sidéreas. Cuando nada está vivo, cuando nadie vivo está más que tú, viajero triste, una estrella de mar, la más lunática, la más rebelde, hija del arte y de la libertad, al impulso de un arcano deseo, el alma a media luz, sola y distante, va siguiendo un silencio, hora tras hora, la misteriosa estela de tu nave. Ella, todo es luz y sombra, uh-huh, uh-huh. Todo es la luna, el misterio, y ella se define como la hija del arte y de la libertad. Es ese uh-huh. escaparse por arriba. Claro. Sí. Para mí eso la define, pero también uh-huh. Pero también eso la va metiendo en un universo muy profundo, uh-huh. en el cual es como a veces uno cuando se enfrenta con su poesía, la primera vuelta cuesta poquito entrarle, porque está muy construido ese universo, uh-huh. Está trabajado ese universo, entonces uno ya... Y
al rato de estar adentro de ese universo uno se empieza a mover mucho más cómodamente, pero cuesta un poquito, ¿no? Claro, que tiene un universo propio como una poeta, una voz propia y un universo tal propio, cual, ¿no? Tal cual. Y yo te decía que acá, hoy te decía que acá en mi libro, ella era la ministra, sí. Y en realidad es una ministra que ejerce el poder pero que también muere. A ver, ¿te animás a leer? Dale, mira, acá hay un poema que se llama Blues de la ministra, justamente. Dice así: María Eugenia juega en su planeta, tiene un inmenso trozo de kriptonita, lo escupe para ablandarlo, pretende obtener tesoros que escondan las arrugas, la perversa parsimonia del gusano, estable como un calder, una erección. La bilis se le concentra en los pómulos, la sorda mordedura de la soledad, un áspid que se aleja, rápida como el sumiso que trae su oblación. El cementerio del norte tiene 2 puertas y un largo camino principal. La ministra es arrastrada por el borde del pasto, que huele a nylon. Los nichos relucientes son un shopping de mármol, en las jaulas hay fieras narcotizadas. Las princesas se esconden bajo el trono abandonado, llaman, seducen con labios congelados, tocan pero huyen. María Eugenia se ahoga, antes de llegar al orgasmo tuvo una convulsión. Tiene que ver con su enfermedad también. Tiene ¿no? que ver. Digo, porque Exacto. hay un detalle, digamos, para terminar un poco determinando, este universo que vos decís que ella forjó, tan impresionante, universo poético, y en el cual ella se instaló, después le parece que le costaba mucho la vida cotidiana, Exacto. ¿no? Y dice en un momento bajar a, digamos, a la vida, bajar a la materia, ¿no? Y incluso se queja ante Dios de que por qué le puso un alma, ¿no? que quiere volar tan alto, ¿no? Es que en el primer título el título tentativo que tenía lo que fue la Isla de los Cánticos, ese fuego y mármol, el fuego bien puede ser la vida, pero el mármol es ese lugar impenetrable y perfecto en la mano del escultor en el cual ella se ubicaba, ¿no? Y Zunfelder, viste que decía como que estaba esperando el superhombre, o sea, como que no cabía, digamos, dentro de lo que podía ser, imaginemos Montevideo a principio de siglo, ¿no? ¿no? Igual hay algunas cartas interesantes de ella, donde la relación que entabla es una relación absolutamente filosófica y mental, claro, con otros. Ajá, digamos, con corresponsales. Exacto. Bueno, digo, está hecho el puntapié inicial. Gracias a Adolfo Sarmiento, porque en realidad vamos a estar hablando de María Eugenia Abad Ferreira toda la semana, pero es un gusto que hayas pasado por acá, por la máquina de pensar. Un placer y bueno, muchas gracias por haberme invitado. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ustedes saben que Esther de Cáceres es una gran poeta también uruguaya, que junto con Susana Soca estuvieron vinculadas a María Eugenia Abad Ferreira, en el caso de Esther de Cáceres como estudiante, como alumna. Alicia Goyena también fue alumna de María Eugenia Abad Ferreira, y en la Universidad de las Mujeres. Esther de Cáceres habló en la radio del Sodre y habló sobre el tema la poesía y la vida de María Eugenia Abad Ferreira. Este pequeño programa, este pequeño bloque en donde Esther habla de María Eugenia, se emitió el jueves 13 de mayo de 1954 y nos llega a nosotros y a ustedes por medio del Museo de la Palabra del Sodre. Fue María Eugenia Abad Ferreira, criatura recóndita, encerrada en sí misma, dueña de un delicado pudor y de un profundo respeto por su alma. Quizá por eso, repetimos, es tan difícil hablar de su vida y tan arriesgado ceder a la tentación de aceptar un anecdotario que puede dar tan solo la visión incompleta o frívola de espectadores incapaces de percibir el exacto matiz, la intención profunda, la calidad esencial de un gesto. Hemos dicho que la verdadera imagen y la verdadera historia de María Eugenia están en sus cantos. Y desde la puerta de su gran libro ya esa historia se nos dice según Soledad y Música.
Bien puede llamarse a estos poemas la isla de los cánticos. El amor de la soledad y el destino de cantar de María Eugenia resplandecen en este nombre bello y límpido, clave de todos los versos contenidos en el libro, directa clave de algunos poemas esencialmente orientados a cantar la soledad. Ay de aquel que fuera un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? ¿Quién sin dar nada se entrega y estrecha sin abrazar? ¿Quién de un vacío tesoro hace que se pida más? Que araña invisible y muda, carcelera singular, teje sus rejas abiertas y el cautivo no se va. Los aldabones golpean con rumor de eternidad y el corazón solitario le responde: más allá, sí, más allá de sí mismo, más allá del propio mal, amorosamente solo con su mal de soledad. Afuera ríen los soles, sus citrinas de cristal, racimos de perlas vivas al pasajero le dan. Por los caminos del mundo cruza la marcha triunfal. Egoé, siga la fiesta. Ay de aquel que fuera un día novio de la soledad, amorosamente solo con su mal de soledad. Desde aquí canta María Eugenia, y toda su poesía como su vida es terriblemente solitaria. Este carácter entrañable nos da la razón de la dificultad de la crítica para definir y estudiar la obra y en consecuencia los desenfoques de la misma crítica, sus errores, su limitación frente a la música profunda de la isla de los cánticos. Con la fineza que lo caracterizaba se acercó a ella Juan Parra del Riego y pudo decir en aquella glosa bella y exaltada palabras tan nobles y de tan personal acento como estas: no quiero escribir por ella, quiero cantar por ella. Y luego continúa: y cantando voy a celebrar el corazón donde la vida solo pudo dirigirse a la eternidad y abrazarse al amor más absoluto de la belleza. Forma y pensamiento en ella, pasión y ternura en ella, suma idealidad en ella. ¿Acaso solo en el corazón sagrado de Rubén Darío resuena en América con pureza la nota de maravilloso cristal humano que seres y cosas del mundo inmenso dieron sobre este pecho de mujer? Ese sensible, delicado decir, no quiero escribir por ella, quiero cantar por ella, da la medida en que la poesía de María Eugenia, solitaria como su alma, está lejos de todo otro lenguaje que no sea el lenguaje poético. Parecería que desde esta isla de los cánticos solo se da con secreta gracia a quienes puede saber tal soledad y tal música, como en el sabio y significativo romance: yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. Y esta soledad aparece fielmente dicha en los medios expresivos y da los rasgos estilísticos de la obra de María Eugenia. Con esta soledad se relacionan los caracteres formales de su obra: la abstracción, el orden, que no es orden retórico, sino un orden creado por la artista y determinado por su gran sentido de la composición, el renunciamiento, la sobriedad, la austera selección, la línea entera y grave del verso, la sencillez de la expresión directa. Ha dicho su concepto de la belleza en aquella hermosa oda, que es absolutamente pura, inviolada, límpida, firme, sana, impoluta, augusta, eternamente triunfadora, inmaculada, inocente, sencilla, sobrehumana, pasiva y sola. Y esta doctrina es naturalmente doctrina solitaria, irremediablemente solitaria. Los poemas de la isla de los cánticos son fieles a esta ley. No dirá María Eugenia la anécdota, ni cederá a la moda, ni halagará al lector o al crítico. Sola dirá la verdad de su alma, y sola elegirá los medios adecuados para esa revelación. En la isla de los cánticos hay así poemas
en que los temas dramáticos aparecen dichos con un acento tranquilo, decidido. La criatura está frente a su destino y a su canto, altiva y fuerte. Quizá por eso se habla en algunas exégesis de una walquiria. No era eso, María Eugenia. Habla una vez a su esperanza. Mi esperanza, yo sé que tú estás muerta. Es el poema en que dice desolación y árida soledad interior, resignada. Ya te he visto venir blanca y piadosa como un santo espíritu sobre el vaivén de las marinas ondas. La mira y la remira, la evoca en el fulgor de las estrellas, en unas llamas danzantes, en unas ráfagas turbadoras, en un mágico abanico. Y ante esas imágenes, frente a ese ir y venir de la propia esperanza, transfigurada en múltiples formas, va a decirnos: pero si al interior vuelvo los ojos, veo la sombra de tu mancha negra. Miro la nebulosa en el vacío dar poco a poco su visión suspensa. En el miraje de los fuegos fatuos veo la sombra de tu mancha negra. Y todavía, no llores porque sé, los ojos míos saben vivir en lontananzas huecas. Míralos secos y tranquilos, márchate. Y después evoca el último encuentro con esta esperanza muerta, hasta que junto a ti también tendida nos abracemos como hermanas buenas y otra vez abrazadas nos durmamos en el sepulcro vivo de la tierra. En la voz cadenciosa y triste de María Eugenia, cuando decía estos versos, aprendí a percibir qué exacta medida, qué exacto tiempo, qué exactas sonoridades dan al poema la presencia espiritual que él tiene, y cómo está apoyándose en múltiples imágenes y en severa música, consigue crear una sola, abstracta, callada presencia de María Eugenia y de su soledad, ya separadas, ya juntas, ya identificadas, y en fin, dominando con su único ser sombrío sobre todas las formas que se evocan, para dar una imagen de la esperanza en contraposición con la imagen de la desesperanza que aparece como en un hueco extraño. Pero si al interior vuelvo los ojos, veo la sombra de tu mancha negra. El tema dramático está arraigado en muchas composiciones. Se dice el amor por este drama, por esta angustia, y la noche hecha de soledad y de desesperanza es tan bella, tan magnética, que María Eugenia la canta una vez diciéndole así: oh noche embriagadora. Y no es solo la soledad, la desesperanza, la oquedad tremenda. Una nota tierna de sensibilidad apiadada, de compasión amorosa se da en un momento esencial del poema. Noche, noche infinita, rincón de los olvidos, perdón de penitentes que nunca hicieron nada más que cargar a solas el pesado madero sobre la ligereza cautiva de sus alas. Por ese camino nocturno va María Eugenia a decir sus versos confidenciales de verdadera isla. Y no tengo camino. Mis pasos van por la salvaje selva en un perpetuo afán contradictorio. Y otra vez, siento crujir los extendidos brazos que hacia el materno tronco se repliegan. Temor, fatiga, solitaria angustia. Y en un perpetuo afán contradictorio mis pasos van por la salvaje selva. Esa confesión tan suya es a la vez eminentemente simbólica. Dice María Eugenia su drama y el drama de todos. Dice su ser conflictual, ese ser conflictual de todos, que aparece cuando caen las máscaras convencionales, cuando desaparece lo retórico y nace el estilo vivo, el libro escrito con sangre, cuando en nuestra época aparece la revelación de Unamuno y de todos aquellos que dicen su complejo ser íntimo, la verdadera expresión existencial, que desde David clama con cara de llanto o con sonrisa estática. Y dice María Eugenia la angustia metafísica: ah, si pudiera desatar un día la unidad integral que me aprisiona,
Y dice el hondo inquirir dolorido y tenaz, no sé cuándo labraste el signo mío, el crisol armonioso de tus gestas, ¿dónde estaba? ¿Dónde la proporción de tus designios? Esta línea de gran poesía existencial, metafísica, simbólica, y por eso situada en el plano de universalidad de los clásicos, alterna en el libro de María Eugenia con la línea melódica, con aquella en que la criatura dice pausa triste y tranquila, aire de jardín, amoroso canto, hasta recordarnos la sensibilidad de Bécquer o de Rosalía de Castro. Es la serenata conmovedora o la invitación al olvido, y a veces los dos modos expresivos se cruzan. La línea melódica, las imágenes concretas, claras, sencillas, son la sustancia con la que se nos revela otra vez una dolorosa afirmación, como en la barcarola de un escéptico. Alma mía que tornas al viejo lar, con la red seca y vacía de las orillas del mar, o en aquella historia póstuma, o en la composición desde la celda de segura afirmación final, después de varias preguntas. Los aldabones golpean con rumor de eternidad, y el corazón solitario le responde, más allá, sí, más allá de sí mismo, más allá del propio mal, amorosamente solo con su mal de soledad. Y en su línea melódica, imágenes concretas del gran misterio de único poema, cuyo secreto se sugiere por vía musical, sobre todo en estrofas ceñidas y abiertas a un infinito. Tertel sobre las olas me eché a volar otra vez. Así vuelve a nosotros María Eugenia Basterreira cuando nos llegamos a su isla de los cánticos. Así como cuando ella vivía realizando ese difícil arte de paso alterno entre soledad y entrega a los demás, así como siendo tan amiga, tan generosa, tan entregada en voz, canto, gestos nobles y mirada profunda, daba la impresión de un ser solitario y de una pureza intocada, así sus poemas, con su inteligibilidad y su oscuridad, con su claridad difícil, con su ir y venir de la realidad al sueño, de lo concreto al abstracto, quedan siempre solitarios, inaccesibles, altos como las estrellas, y esta distancia mide su grandeza, su poderío, su ideal esencia. La isla de los cánticos nos da una María Eugenia que está para siempre afirmando su bella alma inmortal, vencedora al fin, sobre toda desolación y toda melancolía, sobre todo arduo orgullo, pues aquella voluntad heroica que le hace decir en resurrección, quiero, repetidas veces, con una fuerte pasión lúcida, quiero tenderme en éxtasis beato, quiero que el surtidor abra sus labios junto a mi oído, quiero juntar a la sonante boca mi nebulosa trágica de tedio. Esa voluntad heroica lleva a María Eugenia a vencer sobre vida y muerte. Hace de su poesía dolorosa o angustiada y a pesar de todo, una afirmación del ser, poderosa afirmación del ser, indeleble, ya se diga según metales ardientes o según los tonos suaves que recuerdan la seda de las flores frágiles. A esos metales ardientes, a esas flores frágiles y tenaces, responden hoy redobles gloriosos, y también una íntima seguridad dulce como las flores, oscura como el sentimiento según el gran decir, lúcida como la isla de los cánticos. Todo esto celebra desde aquí la poesía y la vida de María Eugenia y su soledad gloriosa, su presencia inmortal.
Esta era Esther de Cáceres, la poeta Esther de Cáceres, hablando, leyendo ese trabajo, La poesía y la vida de María Eugenia Abad Ferreira, donde nos da un retrato no solamente intelectual, sino de personal de esta poeta, que vamos a estar trabajando durante esta semana. María Eugenia Abad Ferreira, hay que decirles que obviamente fue hermana de Carlos Abad Ferreira. Comentan ahí en una biografía que eran tres hermanos, los tres hermanos Abad Ferreira, pero bueno, hubo uno que no murió, un bebé que murió. Y entonces, ¿cómo hubiera sido ese tercer bebé si estos dos, Carlos Abad Ferreira y María Eugenia Abad Ferreira, tuvieron la proyección, la dimensión intelectual, la dimensión de pensamiento que con la que permearon la sociedad uruguaya? Sobre todo pienso en Carlos Abad Ferreira y todo ese trabajo que hizo en la enseñanza, en la educación, ese trabajo que hizo en el pensamiento, y ese trabajo que hizo por la universidad. También hay que pensar en alguien que creó la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, también María Eugenia Abad Ferreira también trabajó por el tema educativo, y también trabajó por la liberación de las personas, de las mentes, en esa Universidad de las Mujeres. Alguien que realmente, estos dos hermanos tenían una personalidad muy, muy importante, y pudieron desarrollarla ahí en Montevideo, en ese Montevideo que, dicho por Gerardo Caetano, era uno de los momentos más culminantes de la sociedad uruguaya, donde había realmente grandes inteligencias y había todo un país por hacer, un país